Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Revelaciones capítulo 17 y después nos vamos para Daniel capítulo 7, verso 24. ¿Por qué estamos hablando del cuerno pequeño? Porque del cuerno pequeño sale el sistema de anomia. Y anomia quiere decir contra, y nomos quiere decir ley. Entonces, ¿qué es una persona inicua? O una persona anomos, que no guarda ¿qué? Que no guarda ley. ¿Y cuál es la ley? La Torá. Entonces, cuando un cristiano dice no hay que guardar ley, él mismo está diciendo que es un inicuo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Escúcheme bien. Si usted no sabe manejar su propio español, usted ni siquiera va a entender la Biblia. Porque la Biblia el español tiene palabras en castellano, ¿no? Y el castellano tiene palabras griegas, como un 20% de palabras griegas. Y si no manejamos bien la etimología, ni siquiera podemos entender lo que estamos leyendo. Por eso, a mayor ignorancia, mayor cautividad. Y a mayor cautividad, mayor dominio de Satanás. En Revelaciones capítulo 17, verso 1, dice la palabra: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Este es el nacimiento del sistema de anomos en la bota itálica. Está hablando de un sistema religioso sobre muchas aguas. Está hablando de la bota itálica que queda enfrente del mar en Europa, donde exactamente Constantino en el 325 le regaló esas tierras al Papa. Ustedes saben que Constantino fue el primer emperador romano que legalizó el edicto de tolerancia y se dejó seducir por la iglesia que ya se estaba corrompiendo, y Constantino le regaló la bota itálica a lo que sería más adelante el nacimiento de la gran ramera. ¿Están todos entendiendo, por favor? Entonces, de ahí nacería un sistema perverso, un sistema con verdades y con mentiras. Dice la palabra: con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. ¿Por qué está hablando de un adulterio? Porque teniendo un esposo, se fueron a conseguir otros amantes. O sea, es cuando la iglesia se casa con el Estado, con lo civil y con lo político. Es peligroso. Es peligroso. Estos matrimonios entre religión y lo civil, lo político, es peligroso. Y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Se hizo una mezcla política, religiosa y económica, y eso trajo una inmoralidad perversa, porque todos los papas fueron corruptos. El único papa que no fue tan corrupto fue Juan Pablo I. ¿Sabe por qué fue el papa menos corrupto? Porque no vivió sino 33 días nada más. Y luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. ¿Quién estaba sustentando este sistema religioso? La cuarta bestia. Que para poder entender cuál es la cuarta bestia escarlata, tenemos que ir a Daniel capítulo 7, verso 24. En Daniel capítulo 7, verso 24, a ver, Jessy, por favor, muéstrame. Las 4 bestias representan 4 imperios, 4 reinos. Les hago una aclaración, hermano Pancracio, le hago una aclaración.
Cuando se habla de bestia no se está hablando de un extraterrestre, no se está hablando de algo amorfo, ni que un niño nació por allá en Villavicencio y tiene 7 cachos con 10 orejas y 5 cuernos y que esa es la bestia. No, 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 no. Cuando se está hablando de bestia, bestia es como decir el espíritu animal, nefés. Es una forma de, es una morfología en Yahweh dar a entender que por más que los hombres gobiernen, siempre sus gobiernos van a ser imperfectos y van a ser bestias. Porque el único gobierno perfecto será cuando venga el Machía a gobernar aquí la tierra. Mientras tanto, el mundo sufrirá cambios, ¿no? Y el mundo ha tenido, desde que se dio esta profecía hasta el día de hoy, varios procesos, varios gobiernos. Ahora, escúchame bien una cosa porque esto es de guerra espiritual. Pablo habló de gobernantes, de gobernadores, de principados y de potestades. Ya cuando nos metemos a la guerra espiritual, nos damos cuenta que detrás de cada nación hay un malat caído, un ángel que gobierna, y que Yahweh permisivamente le da la facultad de gobernar. Pero son bestias, son gobiernos caídos, no son perfectos. Y la primera bestia que tenemos, que aparece precisamente en la visión que tuvo Daniel, fue el león alado, que representó un imperio. Mírelo, ahí está el imperio babilónico, que gobernó 700 años antes que viniera nuestro Mesías. Y ese león alado es nada menos que Nabucodonosor. Toda la historia habla de él. La Biblia, yo creo que es la palabra del Señor porque paralelamente va ligada a la historia y a la arqueología y la panteología y todo esto. Después que cayó el imperio babilónico, apareció el imperio medo-persa, Darío y Ciro, los dos grandes. Y fue representado por el oso. Yahweh le mostró a Daniel en Babilonia esta visión y le mostró un oso. Después, posteriormente, eso fue 400 años antes, 450 años antes del Mesías, después de la caída del imperio medo-persa, vinieron los griegos. Alejandro Magno, Alejandro Magno, que a temprana edad gobernó el mundo. Si quieren, véanse la película o léanse el libro de Alejandro Magno, es muy bueno. Él gobernó el mundo cuando ya tenía 28, 29 años, ya era un gobernador prácticamente de todo el mundo. El imperio griego influenció al mundo con su cultura, con su filosofía, ¿no? Hasta los judíos trataron de ser helenizados con la cultura de Alejandro Magno, con el imperio griego que es fuerte. Y aunque el imperio griego desapareció, la cultura y el espíritu todavía rige el mundo. Porque todas las ciencias, todas las letras y la sabiduría que hay en el mundo están siendo regidas por el espíritu greco-romano. Hasta la medicina, todo, la astronomía, todo está gobernado por el espíritu greco-romano. Un día de esto vamos a hablar de eso. Bueno, ¿cómo estará tan influenciado por el espíritu greco-romano que el nombre de nuestro Yahweh también fue salpicado y le colocaron el nombre de una deidad griega, Deus Zeus? Y Yahshua, que es judío, lo helenizaron también y le colocaron Joseus, hijo de Zeus, hijo del sol. Posteriormente, cuando cae el imperio greco, aparece el imperio romano, la cuarta bestia. ¿Ok? Ahí es donde aparece la cuarta bestia y esta fue la que dominó más, que es el dragón escarlata, que habla Juan. Porque es la cuarta bestia que tiene los 10 cuernos, ¿verdad? Tiene tiene los 10 cuernos
Y dice la palabra que se levanta uno, se hace grande y tumba a tres. Pero en Apocalipsis ya no lo vemos nosotros, recupera nuevamente 10. ¿Por qué? Porque a lo último, cuando la bestia, la herida mortal fue sanada, el Imperio Romano nuevamente vuelve a tomar el poder. Y nuevamente vuelve otra vez a tomar la hegemonía que tenía antes y empieza a gobernar nuevamente el mundo. Y ahí es donde a nosotros nos interesa. Pero estamos hablando de la cuarta bestia, escarlata. Ahora, ¿por qué escarlata? Porque el rojo representó el Imperio Romano. Ahora, ¿de dónde vienen esos colores? Tiene una simbología espiritual. Los romanos, aunque usted no lo crea, y los he perseguido y olfateado a través de la Biblia, son los hijos de Quitín. Y los hijos de Quitín, que son las naves de Quitín, son descendientes nada menos que de Edom. Y Edom es Esaú. Y Esaú fue el que quiso robarle quiso irse adelante y tomar la primogenitura, pero fue desechado por el Señor. Y a lo último, Israel era el que tenía que gobernar. ¿Me hago entender? Y siempre Esaú, ¿a quién fue que odió con todo su corazón y con toda su alma? A Israel. Por eso ustedes deben de entender que la Iglesia Católica es antisemita, porque viene montada precisamente en la cuarta bestia, que es el dragón escarlata. ¿Me hago entender? Ahora, ya sabemos que el Imperio Romano es la cuarta bestia. Pero dice Daniel que de esa cuarta bestia tendrían que salir 10 cuernos. Y de esos cuernos tendría que salir uno pequeño y tumbar a 3 y gobernar con los 7. Nosotros ya estudiamos en la clase pasada que cuando cae la cuarta bestia, el Imperio Romano, que fue la bestia que más dominó al mundo desde el 300 antes del Mesías hasta el 476, esa bestia tuvo un colapso, se colapsó en el 476, el Imperio Romano se cayó y quedó dividido en 10 naciones. Los vándalos, los ostrogodos, los serudos, los suevos, los burgundos, los francos, los alemanes, los anglos y ¿qué más? Y los franceses, como 10. En el año 520 sucedió algo y se cumplió la profecía de Daniel. De esos 10, que es el Imperio Romano colapsado, dividido en 10 poderes, se fue levantando en la bota itálica un poder pequeño y fue brotando y se fue haciendo grande. Porque ustedes deben siempre mirar que en la bota itálica el Vaticano no es simplemente una provincia, es una potencia. El Vaticano es una potencia. Entonces ya ya Constantino en el 310, que fue uno de los casi últimos emperadores ya del Imperio Romano, le regaló a la iglesia la bota itálica y ellos empezaron a construir su poder económico, político y religioso. Y entonces en el año 520 se consolida por primera vez en Europa la figura del Papa, y todas las naciones europeas que habían colapsado y eran hijas del imperio se dejan seducir por la ramera. Entonces ya no simplemente estamos viendo un movimiento religioso, ya estamos viendo un poder político, económico y religioso que hasta el día de hoy nadie lo ha podido destruir, y el único que lo va a destruir con el espíritu de su boca es el Mesías.